Buenos días. Todos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí, es una bendición que Dios nos da este día, es un nuevo amanecer, una nueva misericordia de Dios para nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar con la ayuda de Dios tomando un café con nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a poder platicar y conversar, siempre todo basado a través de la palabra de Dios. Como sabían, hace poco tiempo, hace unos 15 días aproximadamente, se hizo un congreso en la Ciudad de México, el cual fue de gran bendición para cada uno de nuestras vidas. En mi caso, y creo que cada uno de los que estuvieron dando esta palabra fue también una bendición. Y todo fue basado sobre la identidad, nuestra identidad cuenta. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que se habló ese día en el Congreso. Queremos compartir de la dicha y de la bendición que Dios hizo tanto para nosotros como para aquellos que pudieron escuchar en ese congreso, y queremos compartirlo también con cada uno de ustedes que nos han sido de bendición y nos han estado escuchando en la radio Busco en Ti, porque sabemos que donde estás no es el final. Así que hoy cada uno de los colaboradores que participamos en ese congreso vamos a hablar lo que se habló en ese congreso, y es sobre la identidad. Así que el tema del día de hoy, en el cual quiero compartirles que se pudo, Dios me dio la oportunidad de poderlo hablar en ese congreso, es ¿qué dices tú de mí? Eh, no sé cuántas veces ustedes han pensado que no encuentran quién soy. Se han preguntado quién soy yo, ¿no? Cuando supe que teníamos que hablar sobre la identidad, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tengo que hablar sobre este tema que ha sido muy difícil para mí? Quise sincerarme desde hasta lo más profundo de mi ser y reconocer que aún a veces conociendo de la palabra de Dios, conociendo y siendo una mujer que busca de Dios, a veces me sentía huérfana, a veces sentía, no encontraba esa identidad que digo y que escucho y que a veces hablo sobre la palabra de Dios, esa identidad de hija. Y yo le clamaba a Dios y le decía, Jesús, ten misericordia de mí, porque a veces siento esa orfandad y no sé cómo volver a esa identidad de hija. Parecería que alguien vino y me robó esa identidad, y por más que leo, escucho y hago, parece que no soy sincera conmigo mismo y con los demás, porque a veces siento esta orfandad. Y entonces me quise basar en una identidad basada en lo que Dios creó para el hombre. Y esto me basé en Génesis 1:26. Pero antes de eso quiero iniciarles diciendo lo mismo que dije ese día en el Congreso. Y quiero presentarme yo así tal como soy ante cada uno de ustedes. Pues me presento, yo soy Rocío, soy cristiana. Y mi historia es esta. Soy una mujer que ha sido bendecida, que tiene un matrimonio de hace 31 años. Tengo 3 hijos, pero soy huérfana, huérfana de padre y de madre. Y aún siendo huérfana de padre y de madre, siento que ellos siempre estuvieron conmigo, pero hubo en un momento, y no sabía cuándo, cuando esa identidad fue distorsionada en mi vida. Y aunque, como yo les comenté, hablaba sobre esa identidad, pero no me sentía a veces que tenía esa identidad de hija. Clamaba a Dios todos los días y le suplicaba, ten misericordia de mí, dime cómo sentir, porque una cosa es hablarlo, pero otra cosa es sentir lo que eres una hija de Dios. Yo fui una niña desde muy pequeña enfermiza,
una niña que se sintió amada, pero a través de este congreso pude reconocer que esa identidad me había sido robada y me había sido robada por palabras que habían declarado sobre mi vida y palabras que me habían traspasado mi corazón y mi pensamiento. Y esa identidad fue distorsionada y yo creí que yo era lo que decían los demás de mí. Por eso es que se dio ese tema, ¿qué dices tú de mí? Porque yo le preguntaba a Dios, los demás dicen que soy enferma, los demás dicen que no sé hablar, los demás dicen que no tengo potencial, los demás dicen que no puedo estar quizás en la radio, los demás dicen que siempre es lo mismo conmigo, los demás dicen que me quejo. Eso dicen los demás, pero tú qué dices de mí, Señor. No sé si tú te has preguntado, ¿quién eres? Yo les dije, yo soy Rocío, ese es mi nombre. Yo soy cristiana, así me nombro como cristiana, pero a veces hay orfandad en mí. Y yo quería decirle a Dios, ¿por qué se me había robado esa identidad? Y cuando tú te roban o pierdes algo, tú tienes que buscarlo, ¿verdad? Tienes que buscar quién eres y a veces buscamos eso que se nos ha perdido o que nos ha sido quitado. Y hablando con Dios, yo le decía, el problema no solamente es lo que los demás dicen de mí, el problema también es lo que yo misma creo de mí. Y yo he creído las mentiras de el engaño de las palabras que han pronunciado sobre mi vida o que yo misma he pronunciado sobre mí, que no puedo, que no sé, que no tengo derecho, que no soy hija de Dios. Aún aunque dice la palabra que hemos sido adoptadas, no me he creído una hija adoptada. En tiempos a veces me siento con esa seguridad y otras veces vuelvo a recaer preguntándole a esto al Señor y diciendo, Padre, la gente habla muchas cosas de mí que no me gustan, pero yo también las pienso de mí y creo que el fondo de esa identidad es lo que yo pienso que soy. Pero ¿qué dices tú de mí, Señor, que yo soy? Quizás tú te has preguntado, ¿qué dice Dios de ti? Bueno, pues si tú te has preguntado esta palabra, entonces quizás te sirva lo que Dios me puso en mi corazón a mí. Cuando tú extravías esta identidad, cuando tú pierdes algo y necesitas volver a encontrarlo, tienes que ir a un principio, tienes que buscar desde el principio. Y esto me hizo ver que Dios me dijo, ve al inicio, ve al principio, ve al origen, para que te des cuenta de dónde fuiste creada, cuál fue el origen de tu identidad. Esa identidad que te fue robada, donde te fuiste marcada, tienes que ir al origen. Y por eso me basé en el origen y que es Génesis, en el principio, donde Dios creó todas las cosas maravillosas y hermosas. Y eso está en la palabra en Génesis 1:26. Y la palabra de Dios nos dice así, dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros a semejanza. Cuando oí esto, me quedé sorprendida porque Dios había dicho, hagamos. ¿Y quién es quien lo iban a hacer? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios trino. Ese Dios, eso me sorprendió porque Él me decía, yo te creé antes de la fundación del mundo. Ya te había puesto, ya te había visto, te había visualizado. Mis pensamientos estaban en ti, porque dice Él que Él ha pensado todos los días, innumerablemente ha pensado en nosotros día tras día. Él ya nos había pensado, ya nos había imaginado y Él nos creó de Él mismo. Él nos creó
Aquí lo dice la palabra. Él creó a la humanidad, no solamente hombre y mujer, sino creó a la humanidad a imagen y a semejanza de Él. Ese era el propósito de Dios, que tuviéramos esa imagen y esa semejanza del que nos creó, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me sorprendió porque yo decía, es que entonces es real. Eso es verdad. Cuando el enemigo quiera venirme a poner que yo no tengo identidad, que yo no soy hija, tengo que recordar de dónde vengo y tengo que recordar aquello que me fue robado. ¿Cuándo nos fue robada esa identidad? En el momento en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento se quitó todo y entró el pecado en ellos y también en nosotros. Y cuando entra el pecado, a veces a través de el enemigo, esa serpiente que quiere venirnos a robar lo que Dios nos ha dado, nos quita esa identidad de hijos. Y es cuando nos perdemos y no sabemos quiénes somos. Y cuando no sabemos quiénes somos, aún aunque lo leemos, no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra, pero a veces siguen sintiendo que te siguen sintiendo huérfanos. Y a veces una persona huérfana se siente una persona como con mendiguez, que están mendigando que alguien los ame, que alguien los acepte, que alguien los quiera. Yo así me sentía muchas veces. Quería que alguien me aceptara, que alguien me quisiera. Y yo no me daba cuenta que estaba mendigando un amor que ya Dios me había dado. Se me había olvidado el origen de lo que Dios creó para mí, esa identidad que Dios puso en mí como también la puso en ti. Yo quisiera platicarles que un día escuché que un mendigo, cuando hay un huérfano, y llegan a una casa hogar, la mayoría de los huérfanos que llegan por primera vez y que les dan de comer, comen como si fuera la última vez que van a comer. Y no solamente eso, guardan el alimento en sus bolsitas porque creen que ya no van a volver a comer y quieren guardar y reservar todo aquello porque sienten que otra vez van a salir y ya no van a tener nada. Pero aquellos huérfanos que ya se acoplaron a ese lugar, ya reconocieron que ya no van a ir a lo que eran atrás, que ya no son huérfanos, que ahora ya son adoptados en ese hogar y que en ese hogar ya no van a tener preocupaciones de qué van a comer, de qué van a vestir, de qué es lo que que sus necesidades, porque ahí en ese hogar, ahí les van a suplir todas necesidades. Y entonces ya no se sienten huérfanos, ya se sienten hijos de ese hogar, ya se sienten que son participantes de ese hogar. Pero cuando uno llega por primera vez, escuchaba a esta persona, directora de este orfanatorio, y él decía que esos huérfanos cuando llegan por primera vez no sienten que en su hogar. Necesitan volver al principio y necesitan saberse sentidos amados. Cuando Dios me dio esta palabra y me hizo ver que muchas veces perdemos la identidad por lo que nosotros hemos creído, por esa mentalidad que tenemos y que no ha sido transformada, que podemos leer, que podemos saber, pero no podemos creerlo porque no hemos sido transformados, porque no hemos sido, esa mentalidad sigue acechando, robándonos esa identidad y tenemos una identidad distorsionada. Así que esto me hizo recordar, no sé si ustedes han escuchado la historia de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto del rey Saúl, era el hijo de Saúl, de Jonathan. Y esto me hizo ver que Mefiboset había tenido un accidente y ese accidente lo hizo lisiado, lo hizo cojo. Y la gente lo llamaba así, lo nombraba no por su nombre, Mefiboset, sino lo llamaba como aquel marcado, lo marcaron con un nombre, lo marcaron como un lisiado. Y él se fue a vivir a un lugar que le llamaban Lodebar, donde no había la palabra de Dios. A veces cuando nosotros nos sentimos huérfanos,
no reconocemos la palabra de Dios. No podemos ver ni entender, no nos es revelado quiénes somos verdaderamente. Porque quien da la identidad de hijo es el Padre. El Padre es el que otorga la identidad de hijo, es el que da ese ADN. Nosotros, aquellos que somos padres teniendo hijos, ¿quién es el que le da esa identidad, el que hace sentir el hijo, que es parte de nosotros? Nos es revelada, o sea, no necesitas decirle, yo soy tu mamá o yo soy, ya lo sienten, ya se le otorgó. Nosotros le otorgamos ese ADN, esa identidad de hijo. Bueno, pues el Padre hoy nos recuerda que Él nos dio esa identidad de hijos en el momento en que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Padre, pero que también el propósito de la identidad de la humanidad que Dios quería dar es que Él nos hizo, porque aquí en la palabra, no lo inventé yo, sino aquí en la palabra en Génesis 26, dice que Él hizo en el principio, Él nos creó a imagen y a semejanza, o sea que fuimos creados por un Dios poderoso, con un Dios que tenía un propósito de hacernos adoptados, hijos suyos, que Él ya nos había pensado desde antes. Mefiboset no sabía, no reconocía quién era él, porque él en su mentalidad tenía esa mentalidad de mendigo, de alguien que no tenía esa identidad, de hijo que no tenía padre. Él se sentía huérfano. Él siendo hijo de un rey, se sentía huérfano. Muchas veces Dios me mostró en mi corazón que siendo hija de un rey de reyes y señor de señores, yo me sentía huérfana. Pero eso es lo que había hecho el enemigo, lo que había robado. Pero la realidad es que cuando el Señor me dijo, regresa al principio, regresa al original, regresa a quien te creó. Y entonces al darme cuenta que quien me hizo fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son, que Dios me creó como a su imagen y a semejanza de Dios. Cuando Mefiboset fue reconocido, fue vuelto a llamar por el rey David, le dijo a su criado Siba, ve y busca a Mefiboset. Y cuando lo llevaron, Mefiboset le dijo, se inclinó a él. Yo creo que él decía, ¿dónde estoy? No creía, no, ni tenía esa idea de que era hijo de un rey. Cuando se acercó al rey David, él no le llamó como lisiado, con lo que él se veía, con los ojos en los que Mefiboset se veía, sino le dio un nombre y le dijo, tú eres tú, Mefiboset, ven. Le otorgó todo lo que se le había quitado. Así que si el enemigo o las cosas que has pasado, las circunstancias que has pasado en la vida, cómo te han descrito a ti, te ha robado esa identidad, hoy Dios te quiere decir, al igual que Dios lo hizo con mi vida, que Dios te dio la identidad de un hijo de un rey. Así como Mefiboset lo regresó a su hogar, le dio esa identidad y le dijo, tú ya no puedes ser más ese mendigo. Todo lo que hay aquí, todo lo que era de tu padre es tuyo. Yo te lo doy. Se lo regresó todo lo que era de él. Así que hoy Dios te dice, al igual que mí, todo lo que se te había quitado, todo aquello con el que te habían marcado y habían quitado esa identidad, hoy el Padre te lo devuelve y te dice, regresa al original, recuerda de dónde fuiste creado. Fuiste creado a imagen y a semejanza de Dios. Eres único, eres original. Dios te hizo y tienes un Padre. Y así como Mefiboset, el rey David le dijo, y te sentarás hoy a la mesa todos los días de tu vida y comerás del pan. Dios te dice hoy eres hija. Recuerda, Él te hizo y Él te creó a imagen y a semejanza. Y no solamente te hizo hija, vas a poder comer y sentarte a la mesa de todo lo que Dios tiene planeado para ti como esa hija. Ya no más eres huérfana, no tienes que mendigar amor de nadie.
Esa mentalidad que tenías, quítala y recuerda lo que Dios hizo. Dice que en el principio dijo, hagamos a imagen y a semejanza como Él, como era Dios. Saliste de Él, saliste de su pensamiento. Dice que Él te miró, saliste de su visión. Él ya tenía una visión de quién eras tú. Él tenía una visión de su humanidad. Te fue quitada, te fue robada, pero así como David le dio, le regresó todo lo que era de su padre, así te regresa Dios y te dice, tú eres mi hijo amado, del cual tengo complacencia de ti. Cuando le regresó todo eso, Mefiboset aún quería regresarle las tierras y Mefiboset no quería. ¿Por qué? Porque seguía teniendo esa mentalidad de huérfano. Y a veces nosotros, Dios nos dice, eres mi hija, pero esa mentalidad no nos deja avanzar. Por eso es que hoy Dios me quiso compartir y te quiere compartir, que recuerdes, que vuelvas al principio, para que vuelvas al original, a quien te hizo, a quien te crió, quien saliste de Él, de ese Dios poderoso. Él te adoptó y te hizo hija. Si tú ya has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, hoy tienes la herencia, eres heredera y coheredera de la gracia de Dios. Recuerda que tú vienes de aquel que dice, hagamos a imagen y a semejanza. ¿Cuáles? Ahora quiero compartirte qué significa imagen. En hebreo el significado de imagen significa sombra y dice que la sombra es imagen imperfecta que se asemeja a la cosa real que proyecta. Cuando nosotros nos vemos en el espejo nos podemos ver imperfectos, pero somos asemejantes a la perfección de Dios, porque Él nos hizo. Él dijo, hagamos. Así que cada cuando tú te ves al espejo y dices, mira, yo soy esto, recuerda que no, que tú eres reflejo de la perfección de Dios, que tú eres a imagen de Dios, que tú tienes las características, la naturaleza que Dios tiene, que Él te hizo. Él dijo, hagamos a esa imagen. Y si imagen es a sombra de lo que Él es, entonces eso es lo que somos. Y también dice que somos semejantes, o sea, semejanza dice que somos como la persona. Semejantes que se refiere al parecido que tenemos al extremo entre dos personas, padre y hijo. Es impresionante lo que Dios hizo en mi vida. Yo les decía ese día en el Congreso que yo no quería llorar, pero yo lloré y lloré como una niña cuando está en ese orfanatorio y se sentía y escondía porque decía, es que la gente dice esto de mí. Escondía ese pan y escondía todo porque le daba miedo quedarse otra vez sin nada. Pero cuando Dios me dijo, ve al original, ¿de dónde viene esto? Venía de alguien que dijo un día y pronunció contra mí. Le dijo a mi mamá, sabes, no soporto a tu hija. Yo estaba escondida, iba a entrar y escondida oí, Dios me lo reveló hace estos días. Perdón. Eso se grabó en mi mente y yo misma lo creí, fui dejando que lo que la gente pensaba de mí empezara a habitar en mi mente y lo creí y ese es el peor error. Pero cuando Dios con su misericordia me hizo ver el original, yo ya no soy huérfana, yo no soy lo que la gente dice que soy. Por eso yo le preguntaba, ¿qué dices tú de mí, Señor? Yo quería acumular todo, yo buscaba de Dios, buscaba de muchas maneras, por eso Dios es tan grande que me convertí en una hija de Dios, pero aunque era hija, yo a veces sentía esa orfandad porque tenía que sanar y para sanar tenía que volver al principio, así como Mefiboset estaba lejos de la palabra que es la verdad, pero cuando le mandó a llamar, un ejemplo, un símbolo de David era Jesús, cuando le mandó a llamar
y le dio y le dijo que iba a repartirle del pan, él dijo no, pero después reconoció y dijo, sí, sí lo quiero, Señor. Y estuvo con él sentado a la mesa todos los días de su vida. Así sé que Dios quiere que tú y yo estemos con él todos los días y que recordamos que somos hijos y que si somos hijos somos herederos y coherederos y que nada nos puede quitar lo que él dijo. Él dijo que íbamos a ser a imagen y a semejanza de Dios. No debemos de creer o aceptar menos de lo que el Padre dijo de nosotros. Si Dios dijo que eso somos, eso somos. Y eso tienes que grabarlo en tu corazón como Dios hizo grabarlo en el mío. Hoy quiero decirles que a través de esa perfección de Dios, a través de esa imagen perfecta que es Dios, nos podemos ver que nosotros, el problema es lo que nosotros creemos, pero Dios nos dice, Él es lo que Él somos para nosotros hijos. Quiero compartirles algo que compartí ese día. Pongamos como ejemplo que este es nuestro Señor Jesús, es Dios mismo. Y el agua es su esencia, su imagen y su semejanza es la esencia de lo que es Dios. Nosotros somos este vaso, se me fue ahorita, pero otro vaso, otro recipiente. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice que entonces Él vierte de su esencia en nosotros. Él vierte. Dice que somos a imagen y a semejanza de Dios. El agua es agua, tiene los mismos ingredientes, las mismas características, las mismas funciones. Aunque cambie de recipiente, tiene la misma esencia del original. Así nosotros, aunque estemos en otro recipiente, tenemos la misma esencia del original, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo que hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos a imagen y a semejanza. ¿Qué vamos a hacer? A imagen, con las mismas características. Vamos a hacer a semejanza. Y dice, la semejanza es como Él lo hizo. Esto me hizo también darme cuenta de algo más hermoso y poderoso. Entonces nosotros también tenemos que manifestar lo que el mismo Dios manifiesta. Manifestar que es Dios. Dios es amor. Manifestar su fidelidad, manifestar su misericordia, manifestar su amor, manifestar que Él es santo, Él es digno. Tendremos que manifestar quiénes somos nosotros. Dios nos hizo a imagen y a semejanza, como el agua. Yo les dije, este es el agua, es agua, no lo cambia, va a seguir siendo agua. Y aún aunque un día les hablé en la radio, aunque venga y el pecado, porque somos pecado, contamina, pero cuando el Espíritu Santo viene, limpia todo eso. Y eso te vuelve a decir que tú eres una hija. Muchas veces quizás digamos, es que aunque lo digan, no he hecho lo que Dios dice que debo de hacer. Dios te está preparando. Dios te está preparando y estás en el proceso. Pero hoy que ya encontramos esa identidad de hijos, hoy sabemos que cuando tú tienes esa identidad, entonces, cuando tú tienes esa identidad, ¿qué crees? Va a darte esa fe y esa certeza, esa convicción de que eres hija. Y esa convicción y esa seguridad nadie te la va a poder quitar. Y cuando tienes esa convicción de hija, entonces vas a poder desarrollar y llevar a cabo el propósito. Dios tenía un propósito primero para ti. Él te creó con un propósito y después te hizo. Así que hoy nos corresponde, va alineado la identidad con el propósito. Te creo para algo, para que fueras a imagen y a semejanza de Él y pudieras saber que tú eres hija de Dios. Hoy yo quiero terminar con algo que yo decía en el Congreso. Yo les decía que yo empecé diciendo, yo soy Rocío y soy cristiana, pero mi historia es de una historia de una mujer que aún conociendo de Dios se sentía huérfana porque no tenía identidad.
no había descanso. Cuando hay identidad en ti, hay descanso y entonces esa fe empieza a crecer. Y no solamente eso, es manifestado en tu vida y el propósito te es revelado, así como el Señor te reveló la identidad. Y entonces tú vas a poder terminar diciendo lo que hoy Dios puso en mi corazón. Y hoy te puedo decir que hoy yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy una hija de Dios. Yo soy a imagen y a semejanza de Dios. Yo soy heredera y coheredera de la gracia. Yo soy amada, soy bendecida, soy salvada, soy perdonada, soy redimida, soy adoptada. Yo soy lo que en su pensamiento de mi Señor fui. Yo soy lo que su propósito tiene en mí. Eso yo soy. Yo soy una hija. Tú eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Y si se te llega a extraviar un día, si llegas a pensar quién eres, ya no te preguntes más quién eres. Recuerda y pregúntale a Dios, ¿qué soy yo para ti? Y entonces Dios te va a llevar al original, a un principio. Y recuerda lo que Dios te dice. Él dice, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. O sea que nos va a hacer a su sombra, semejanza a Él. Y vamos a ser diseñados para ser como Él dijo somos. Somos amados y tenemos una identidad en Cristo. Hijos herederos y coherederos de la gracia para la gloria de Dios. Así que ojalá que te haya servido este mensaje como lo hizo en mi vida. Hoy te puedo decir que de hoy en adelante, si es que llego a batallar con estos pensamientos, hoy yo regreso al original y al principio. Y hoy sé que soy una hija, que fui hecha de Él y fue hecha a imagen y a semejanza. Y tengo la esencia de Dios mismo. Y yo sé que aunque estoy en otro vaso, en otro recipiente, la presencia del Espíritu Santo mora en mí y está en mí. Y que hoy soy lo que Él dice que soy. Dios te bendiga, que estés muy bien y fue un placer para mí poder compartir esta palabra que Dios dio a mi vida para compartirla contigo también. Que tengas un excelente día y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana en Busco en Ti. Acuérdate que donde estás no eres el final y tú eres una hija de Dios a imagen y a semejanza de tu Padre, aquel que te creó. Bendiciones. Hasta luego.